Hola, ¿cómo están oyentes? El día de hoy en Premium Lex tenemos un abogado invitado, el abogado Juan Herrera, el cual nos va a comentar un poco sobre su trayectoria. Hola, muy buenas tardes con todos. Soy el abogado Juan Herrera. Soy graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el año 2017. Tengo una especialidad en Derecho Civil y bueno, pues en estos años de graduado he estado en el libre ejercicio de la profesión, he estado en cargos públicos, he estado en cargos privados y bueno, pues encantado de compartir un poco con ustedes bajo la invitación de acá. Premium Lex. El día de hoy vamos a hablar sobre temas de derecho sucesorio, que es algo que en Ecuador no se tiene, por así decirlo, una cultura. Entonces vamos a hablar un poco sobre ello y como principal pregunta que nos han hecho los oyentes es ¿cuál es el procedimiento o cómo se podría iniciar en un proceso sucesorio, un proceso por ejemplo, de testamento? Y bueno, sí. Lo que acabas de decir es un hecho muy, muy cierto en nuestro medio. Lamentablemente en el Ecuador no hay una cultura sucesoria. Las personas o sea, en su gran mayoría ni siquiera realizan al menos lo que se conoce como posesión efectiva. No es tan común, no solamente que no lo realizan, sino que aquellos que lo realizan piensan que ahí acabó todo, que con eso ya tienen el derecho de dominio y la verdad es que están muy distantes de ello. Para empezar el tema del derecho sucesorio, para decir que está sucediendo, que estás transmitiendo el dominio, tienes dos vías, por así decirlo. Si tiene testamento o si no tiene testamento. Y las dos vías son muy diferentes. Si tiene testamento, bueno, pues tienes que hacer la apertura del testamento y ejecutar las cláusulas que contienen en el mismo con la distribución que no es tan libre en su contenido. Deben seguirse ciertas reglas de distribución. En el escenario de que no haya testamento, pues cada uno de los herederos recibe una cuota de igual proporción según la cantidad de herederos que haya, ¿no? Ahí es un poquito más difícil el tema porque a veces existen herederos que no son conocidos. Entonces ya dependerá mucho de cuántos herederos hay, si es que hubo un matrimonio, si es que hay un cónyuge sobreviviente, si es que no hubo un matrimonio sino una unión de hecho, si no hay hijos pero tiene padres que le sobreviven también. Entonces las reglas sucesorias son muy amplias y no son muy, muy conocidas. Correcto. Hay que tener en cuenta que hay que tomar en consideración muchas especificaciones que van a variar de acuerdo a cada caso. El mismo proceso sucesorio no se va a llevar con una persona en el cual ha tenido un matrimonio y tiene hijos dentro del mismo, a otro que tal vez estén casados pero tienen incluso hijos fuera del matrimonio. Hay muchas cuestiones que hay que tomar en consideración. Asimismo, el tema de si hubo testamento o no lo hubo. Entonces son muchas particularidades que hay que tomar en cuenta, que ahí es muy importante también la correcta asesoría de un abogado, de un departamento legal que te sepa también dar las mejores recomendaciones para cada caso de vida. Hablando sobre un poco lo que usted nos estuvo comentando, ¿qué papel juega el cónyuge el cónyuge sobreviviente cuando hay una herencia? A ver, el cónyuge por definición no es heredero, en realidad, pero en la familia existe un régimen un régimen patrimonial que regula ya sea que haya matrimonio o ya sea que haya unión de hecho. Correcto. Ese régimen patrimonial será sociedad conyugal si hay matrimonio, sociedad de bienes si es una unión de hecho. En ese régimen patrimonial implica que el cónyuge solo es dueño del 50%. Correcto. Entonces, existe una masa hereditaria, pero esa masa hereditaria debe ser compuesta únicamente por aquellos bienes que le corresponde al causante. ¿Quién es el causante? La persona que fallece. Correcto. Entonces, si hablamos de que hay un matrimonio, primero tenemos que diseccionar cuáles son
los bienes que le corresponden a su patrimonio personal, porque pudo haber adquirido bienes antes del matrimonio y eso no se mezcla, o pudo haber adquirido bienes dentro del matrimonio, pero a título gratuito. A título gratuito tampoco implica que entre en la sociedad conyugal. Entonces, primero hay que separar cuáles son los bienes personales. Y de ahí, los bienes que estuvieron en sociedad conyugal únicamente se heredan el 50%. Es decir, al que se conoce como cónyuge sobreviviente tiene su 50% intacto. No porque es heredero, sino porque tiene derechos sobre la sociedad conyugal o la sociedad de bienes, depende si hubo unión de hecho o si hubo un matrimonio. Ahora, sobre la distribución de la herencia en un testamento, el testamento no se lo puede hacer con tanta libertad como uno ve en las películas o en las series, o por lo menos aquí en el Ecuador no, quizás en el país de origen donde se haga algún tipo de esos contenidos, pero aquí en el Ecuador no hay una libertad para uno poner en su testamento el 100% a una sola persona porque así lo deseo. Deben respetarse ciertos porcentajes de la masa hereditaria. Un 25%, como bien lo comentaste en tu pregunta, es de libre disposición. Yo se lo puedo dejar a mi mejor amigo, a mi papá, a mi mamá, a mi sobrino favorito. A una persona incluso que no necesariamente sea parte de la familia. A cualquier persona, exactamente. Puede ser un amigo. Pero solo el 25% de mi masa hereditaria. El 50% de la masa hereditaria yo sí o sí debo distribuirlo en partes iguales a mis hijos. Y el otro 25% se lo conoce como 25% de mejoras. Esas mejoras solo pueden ser a descendientes. ¿A qué me refiero con descendientes? Dentro del porcentaje del que se parte a hijos. No necesariamente. Puedo dejárselo a un nieto. Okay. Puedo dejárselo a un bisnieto, dependiendo de la edad y cómo esté conformada también mi familia. Pero yo puedo dejarlo, ese 25% de mejoras, para mejorar el porcentaje de uno de mis hijos, porque creo que se lo merece o por cualquier razón que desee. Es decir, el hijo que recibe un porcentaje, digamos que son 5 hijos, cada quien recibió 10% de ese 50%. A uno de los hijos yo puedo seleccionarlo para que además se lleve el 25% de mejoras y se llevaría el 35% de toda la masa hereditaria. O en su defecto, yo puedo decir, bueno, pues además de mis hijos también tengo 5 nietos. Entonces ese 25% yo lo puedo distribuir entre mis 5 nietos o a un solo nieto. Ahí sí yo puedo escoger, pero siempre debe ser un descendiente, o sea, ahí hacia abajo. Y el otro 25%, como lo dije inicialmente para responder la pregunta, ese sí es de libre disposición. Puede ser a un amigo, a una ex que todavía quiera o lo que sea. Ya. Hay una pregunta que nos hicieron, la cual es: ¿qué ocurre si un heredero renuncia a la herencia y cómo debería realizarse? Entonces, entiéndase que aquí realmente lo que debe haber es un repudio de la herencia. ¿Puede comentarnos un poco este proceso? Correcto. Uno no está obligado a aceptar la herencia. Uno por regla general lo acepta, pero la puedes repudiar. El término técnico es el repudio de la herencia, pero entiéndase por definición que es la renuncia. Correcto. Es la renuncia. Yo no quiero participar de la herencia. Eso se hace por escritura pública, pero tienen que tener algo muy en cuenta. Si han hecho actos de herederos, ya no puede repudiar. Correctamente. ¿Qué es acto de heredero? La ley no define qué es un acto de heredero. Así que podría entenderse que el acto de heredero es el mero uso. Por ejemplo, si podemos llegar al extremo de que si enciendes el vehículo y te vas de viaje con el vehículo, o si ya estás dentro de una casa viviendo, pues estás haciendo acto de heredero. Podría entenderse por definición así. En la práctica es muy difícil demostrar un acto de heredero en ese escenario, así que si nos llegas a preguntar, bueno, pues yo estoy manejando el carro que todavía no ha sido repartido, no hemos hecho posesión efectiva, etcétera, etcétera, todavía puedo repudiar. Pues bueno, pues es un hecho que realmente difícilmente va a poder ser objetado por alguien. Pero en todo caso, por definición, el acto de heredero es todo. El acto de heredero, por esencia, es la posesión efectiva. Una posesión efectiva que es un instrumento público, que está guardado en un protocolo público de un notario, donde no puede ser alterado, pues ahí sí evidentemente has dejado una marca de que has ejercido tu acto de heredero y ya no te puedes contradecir con un repudio. Correcto. Hay que tener en cuenta que esta figura también se suele o se podría utilizar en caso de
hay que tomar en consideración, generalmente en el Ecuador cuando se da el tema de que hay un testamento, ¿qué suele pasar? Las personas conocen de que hay una herencia y lo único que ellos piensan que hay es un beneficio, son ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente ocurre esto, ok, falleció tal familiar, voy a hacerme, falleció mi papá, voy a aceptar la herencia, voy a hacer la posesión efectiva. Pero hay algo que no suelen averiguar y es primero si realmente el beneficio que tendrían va a ser realmente óptimo, porque también puede, así como se heredan derechos, también se heredan obligaciones. Entonces, entre las recomendaciones que nosotros damos es que primero hay que averiguar primero si el causante ha tenido deudas, porque puede darse también el caso de que cuando el heredero se vea beneficiado de la herencia, vayan a aparecer los acreedores del causante y realmente las deudas sean mucho mayor. Entonces hay que tener en cuenta esto y saber que primero hay que averiguar antes de realizar cualquier acto como menciona, acto de heredero, ¿correcto? Porque si no, ya estaríamos también viendo algo que nos podría perjudicar. Y es que vamos a tener a una lista de acreedores siguiéndonos atrás por las obligaciones que ha dejado el causante. Entonces es ahí también donde se podría utilizar esta figura de repudio, ¿correcto? Es correcto. De hecho, como iniciamos el tema, aquí en Ecuador no existe una cultura sucesoria y lo típico es que van por recomendación de algún amigo, van a cualquier notaría, hacen por su posesión efectiva, le inscriben en el registro de propiedad en caso de que haya un bien inmueble y listo. Pero cuando le llega a tocar la puerta a los acreedores que le debe a 10 financieras y el valor de las deudas triplica el valor de los bienes, pues ahí sí quieren ir corriendo a donde un abogado, preguntar si puede repudiar o renunciar a la herencia, pero ya no pueden hacer porque ya han hecho acto de heredero. Y ese es el clásico ejemplo de cuando alguien quiere repudiar una herencia, porque hay más pasivos que activos. Y como no hay cultura sucesoria, las personas piensan que solo suceden activos y no se dan, ni siquiera lo piensan. El tiempo de averiguar. No te dan el tiempo que pueden existir pasivos que también los vas a heredar. Y si ya ejerciste tu acto de heredero, pues ya no puedes repudiar y te tocará afrontar el tema de la herencia. Ahí hay un tema muy particular que no es muy conocido también, que es tú puedes aceptar la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa aceptar con beneficio de inventario? Que primero reviso activos y pasivos y mi aceptación está condicionada a tantos activos como puedan cubrir pasivos. Es decir, si tengo un activo $50,000 y pasivos por $150,000, pues acepto los 50,000 de activos y acepto 50,000 de pasivos. De tal suerte que se detenga en los beneficios que yo, o en activos que yo acepté. Ese es el beneficio de inventario. Es lo más sensato cuando uno no tiene cómo saber exactamente o está difícil hacer el inventario o es un inventario demasiado extenso y ya me toca tomar la decisión, acepto o no acepto la herencia, porque también puede haber un proceso judicial de apertura de sucesión hereditaria donde se llama a todos los herederos conocidos y desconocidos a aceptar la herencia expresamente frente a un juez y te dan un tiempo perentorio, si mal no recuerdo 40 días. ¿Qué pasa cuando no dices nada después de esos 40 días? Pues se entiende que has repudiado la herencia. Entonces, si hay momentos apremiantes en los que a uno le toca decir, ¿qué hago? ¿Acepto o repudio? Y si no digo nada, pues repudio. Entonces, en esos escenarios todavía no hemos hecho inventario, no tengo acceso a la información, no sé qué hacer, pues al menos di acepto con beneficio de inventario. De tal suerte que al menos no vas a salir perjudicado. Hay la importancia también de contar con un abogado que te pueda asesorar correctamente para evitar que te veas ante esta situación y te veas realmente perjudicado. Abogado, hay una pregunta. El tema de la representación en materia sucesoria, ¿nos puede explicar un poco sobre ello? ¿Cómo aplica? Ya, el derecho de representación podríamos definirlo como aquel derecho que tiene un heredero para representar a su causante sobre los derechos que éste tenía por una herencia
a su vez que puede ser de su propio causante. O sea, al final de cuentas, por el derecho de representación, uno se vuelve el heredero del heredero. Correcto. Quizás no sea tan fácil entenderlo con las palabras que he dicho, pero quizás con un ejemplo pueda ser mejor. Fallece la abuela de una persona X. Fallece el abuelo. Después de 2 meses, sin haber hecho nadie posesión efectiva, apertura de sucesión hereditaria, ni nada por el estilo, fallece el papá de esta persona. Entonces, esta persona de quien estamos hablando puede suceder al abuelo por representación que tenía de su padre. Es decir, su padre tenía derecho para ejercer o para adquirir herencia de su propio padre, que sería el abuelo de quien estamos hablando. El hijo, como él nunca, el papá de este señor, como él nunca ejerció su derecho de herencia, pues puede el señor de quien estamos hablando suceder tanto a su papá como a su abuelo. Eso es el derecho de representación. Yo represento a mi causante en la sucesión que él también tenía derecho. Causante entiéndase como la persona que falleció. Ese es el derecho de representación. Perfecto. ¿Qué pasa cuando hay hijos fuera del matrimonio y se ha dado el tema de la repartición de herencia? ¿Qué puede darse en este sentido? Ahí habría que ver la respuesta técnica, pues como lo dije en respuesta a la primera pregunta, mucho dependerá de qué ha pasado en temas técnicos en la asociación, en la apertura de la asociación, si hubo un proceso judicial, si entre los hijos o los otros herederos mismos se pusieron de acuerdo y firmaron la partición voluntaria, si es que hubo la apertura de la sucesión hereditaria vía judicial y se publicó y se dio 40 días o los días que diga actualmente la ley para que comparezcan a decir si aceptan o repudian, eso se publica por la prensa, justamente para herederos desconocidos, porque hay personas que tienen hijos fuera del matrimonio, reconocidos inclusive, pero que nadie los conoce, o hay hijos que simplemente pues no se los reconoció. Entonces para ellos, si hubo una apertura de sucesión hereditaria y no comparecieron en ese tiempo, pues le diría, se ha entendido que repudiaron la herencia. Entonces, en ese escenario, pues han repudiado la herencia. Pero si han hecho, por ejemplo, una partición voluntaria entre los hijos conocidos y ellos han declarado bajo juramento ante notaría que no existen más hijos, pero bien que conocían al otro, pues primero que hay un delito de perjurio por declarar en falso bajo juramento, y segundo que podría solicitar la nulidad frente a un juez civil de ese acto notarial que han hecho. Entonces la respuesta mucho dependerá de qué habrá pasado, pero estos dos creería que son los escenarios más clásicos. Como una recomendación a ella sería que en caso de que se desconozca sobre algún otro heredero que existiese por ahí, a realizar la notificación por prensa para hacer el llamamiento a posibles herederos. Sí, esa es la recomendación general en temas sucesorios. Hagan la apertura judicial de la sucesión para que se publique por prensa y todo aquel que considere tener derecho comparezca a demostrar su derecho y a decidir pues en qué calidad va a participar en la herencia. Háganlo, porque aquí, ante la falta de cultura sucesoria y ante el abogado Google, que es al que todo el mundo consulta, uno lo único que hace es la posesión efectiva. Y como diría un profesor que tuve en la universidad, la posesión efectiva no es ni posesión ni es efectiva. ¿Por qué no es posesión? Porque que hagas la posesión efectiva no implica que tengas en tu dominio, en tu poder el bien. Y no es efectiva porque no te da derecho de propiedad. Simplemente la posesión efectiva no es más que una declaración juramentada donde uno alza la mano y dice, yo tengo derechos aquí por si acaso. Si alguien más va a hacer algo aquí, tienen que avisarme a mí. Es una declaración expresa de que ha aceptado la herencia en primer lugar y en segundo lugar de que debe ser tomado en cuenta en cualquier escenario. Nada más. Pero sigue siendo derecho de herencia y no derecho de propiedad. Correcto. ¿Cuándo se convierte el derecho de herencia en propiedad? Bueno, pues hay varios escenarios. Cuando se hace una partición, pues en la partición ya esos derechos sucesorios se transmiten al nuevo propietario y se convierte en derecho de propiedad. Cuando se ha hecho la partición judicial, cuando se ha hecho
la terminación de la comunidad hereditaria, por ejemplo, cuando entre los herederos se han vendido las cuotas y el 100% de las cuotas hereditarias ya solo recae en uno, pues se hace una terminación, una escritura de terminación de la comunidad hereditaria, que es una declaración de que se ha reunido todas las cuotas del 100% en uno, y bueno, pues ahí se convierte ese uno en derecho de dominio. Y el otro escenario también es cuando no existe comunidad hereditaria, es decir, solo hay un heredero. Entonces no vas a poder terminar una comunidad hereditaria que no existe. Ahí se hace una declaratoria de inexistencia de comunidad hereditaria y ahí eso que tienes como derecho hereditario se convierte ya en derecho de propiedad. Mientras no hayas convertido tu derecho hereditario en derecho de propiedad, tú lo único que transmites o transfieres en alguna negociación con alguien, porque puedes vender tu cuota hereditaria, son eso, cuotas hereditarias, que no necesariamente serán el 100%, siempre estarán a la expectativa de que algún heredero no conocido comparezca a reclamar su parte. Un poco actualizándonos sobre la era digital por la que estamos pasando, donde todo básicamente ya se maneja por medios digitales. ¿Usted considera que se pueda hacer un testamento por medios digitales o por medios electrónicos? Correcto, primero no hay provisión legal, segundo, la firma electrónica tiene el mismo valor que la firma física, así que el hacerlo por una forma o por otra no le quita el valor, y más allá que a eso apunta el futuro, pues, ¿no? A la digitalización. Pero sí hay criterios divididos no en cuanto a su procedencia, sino en cuanto a cómo se lo hace. Hay notarías que no te aceptan temas notariales con firmas electrónicas. El notario necesita el documento físico para su protocolo. Y en cambio hay otros notarios que sí se han actualizado. ¿Cree que esto pueda deberse un poco al hecho o al sentido de que cómo se dé la determinación de que la persona que ha realizado la firma sea realmente la persona, el causante, por así decirlo, la persona que posterior, o sea, la persona que está realizando el testamento? ¿Puede verse un poco a eso, a la fidelización de que realmente la persona que está dejando el testamento, que lo firme con su firma electrónica, cree que puede verse un poco a ello? Yo no creo que ese sea el escenario porque fácilmente se lo puede zanjar. El causante, bueno, antes de ser causante, obviamente, antes de que fallezca, si no, no puede firmar, puede comparecer personalmente ante el notario, porque el notario debe constatar y es el que da fe pública de que la persona vino ante sus ojos. Entonces puede ir la persona ante sus ojos, llevar el documento PDF, llevar su firma electrónica en un pendrive y en computadoras de la misma notaría hacer la firma en presencia del notario. Hay una doble certificación. Primero el de la certificadora electrónica, porque la firma electrónica te relaciona ese código QR o ese signo que le plasmaste al documento digital con la persona que ha contratado ese servicio. Primera fe. Y segunda fe, pues la fe pública que tiene el notario de que ante sus ojos se ha hecho. De tal suerte que no puede decir el día de mañana, no, es que me robaron el pendrive, alguien más tenía mi clave me la manejaba la hija y justamente ella se llevó la mayor parte. No. Entonces, sí se puede resolver ese tema o esa inquietud que probablemente muchas personas lo tengan. Fácilmente se puede resolver. El tema más bien va por cómo digitalizas un negocio, que hablo de notaría como negocio porque no es que las notarías no son una institución del Estado. Cómo digitalizas un negocio que por esencia y siempre se ha manejado de manera física, hasta el punto que los protocolos están en físico, atrás del notario. Entonces, ¿cómo lo haces? Más bien yo veo el tema por ahí. Ok, correcto. Y yéndonos ahorita que estamos en esta misma línea, ¿cómo considera o qué tratamiento debería dársele a los bienes digitales o criptomonedas, que es algo que se está manejando en la actualidad y que es un boom porque muchas personas tienen sus activos en estos medios? Bueno, ahí es un procedimiento que va a ser mucho más complejo porque no solamente va a involucrar normativa nacional, ecuatoriana, porque hablemos de criptomonedas. Ecuador todavía no tiene algún profesional en sistemas informáticos que haya lanzado su primera criptomoneda. Entonces, hablemos de que las criptomonedas no van a estar nunca en el Ecuador. Correcto. Entonces, ya mucho dependerá cómo se mueve ese mercado,
pero quien sea propietario, pues probablemente lo haya hecho a través de un broker. Entonces, de la misma manera en que yo me hago dueño o declaro tener derechos en la masa hereditaria, pues de la misma manera yo puedo incluir esto porque es algo apreciable, es patrimonio, lo puedo incluir de la misma manera como puedo hacer una partición judicial y decir quién tiene derecho sobre ese activo digital, y con esos instrumentos puedo notificar a aquel broker que representa al causante en el mercado, o directamente a la persona que tiene el registro donde se actualiza pues la propiedad de uno u otro activo. No necesariamente puede ser criptoactivos, criptomonedas. Pueden ser también acciones en un mercado de valores, que uno lo adquiere a través de brokers. Entonces, no es el único caso, pero todo... Primero, no necesariamente va a ser con la normativa nacional, pues ahí se verá involucrado un poco de derecho internacional, pero lo importante es que aquí se materialice el derecho como nuestra legislación lo mata. Básicamente notificaríamos ya, obviamente con el derecho que tendríamos, y ya habría que básicamente manejarnos con la normativa de en dónde se encuentre básicamente dichos activos, ¿correcto? Y las especificaciones que tengan directamente con dicha normativa. Es correcto, y también las condiciones con las que se haya adquirido el activo, llámese criptoactivo, criptomoneda, si es que adquirió el activo directamente o se adquirió un instrumento financiero que se valoriza con el activo, que es otra cosa. Okay. Entonces, pero eso ya son en temas más financieros que a la final me puedo yo estar equivocado. Correcto. Y otra pregunta muy importante. ¿Cuál cree que va a ser el impacto del régimen patrimonial dentro del matrimonio con el tema de derecho sucesorio? El impacto es que para uno suceder, si es una persona que ha tenido mucho patrimonio, pues tiene que hacer un inventario, o bueno, en toda sucesión tiene que hacerse un inventario, pero sí se debe ser muy cuidadoso con aquellos bienes que son del patrimonio personal del causante y aquellos que estuvieron involucrados en la sociedad conyugal o en la sociedad de bienes si es que hubiese una unión de hecho. Entonces, el impacto será grande o no dependiendo de cuántos bienes patrimoniales tenga en el patrimonio personal del causante y cuántos estén involucrados en tema de una sociedad, ya sea sociedad conyugal o sociedad de bienes. Hay que tomar en consideración que la masa hereditaria en sí que deja el causante va a ser el 50% del patrimonio que tenía ese matrimonio, ese conjunto. El conjunto del patrimonio de este matrimonio es el 100%. Al fallecer el causante, tenemos el 50% del causante y el 50% de la persona o el cónyuge sobreviviente. Y sobre ese 50% es donde se van a hacer las respectivas particiones del caso. Ahora, en el caso de que dentro de ese patrimonio tenemos en pareja, dentro del matrimonio hemos comprado casa, hemos comprado carros, hemos adquirido muchos bienes, ¿verdad? Pero yo en mi 50% como cónyuge sobreviviente, yo no quiero vender, yo no quiero hacer nada. ¿Cuál va a ser, o sea, qué problema podríamos vernos ahí involucrados con los otros herederos que sí quieren ya recibir su porcentaje hereditario? Ahí va a tener un conflicto. Y con conflicto trato de realzar el tema judicial, porque de manera voluntaria no lo van a poder hacer. Correcto. Salvo, o sea, ojo, se puede vender cuotas, siempre se puede vender cuotas. Yo no necesito pedirle el permiso al copropietario que tiene el 50% para yo vender mi 50%, pero nadie en su sano juicio te va a comprar el 50% de una casa que está habitada por otra persona que también es propietaria y que no la vas a poder sacar.
Entonces, aunque legalmente se puede hacer, en la práctica nadie te lo va a comprar. Entonces, ahí tenemos un potencial conflicto. Ahí lo que debe hacerse es ir a la sede judicial para hacer la partición judicial, y es el juez el que va a intentar mediar. Se llega a un acuerdo, no se llega a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, pues va a distribuir él a su sano juicio cómo debería, qué debería quedarse con quién. Y si es difícil esa distribución porque digamos, hay muchas personas que están enraizadas mucho con algo determinado bien o algo por el estilo, pues simplemente lo que va a hacer el juez es no complicarse, toda la masa la avalúa, la manda al remate, y lo que va a repartir es el dinero. Porque lo más fácil para repartir es dinero. El 50% de $10,000 son $5,000. Se acabó el problema. El 50% de una casa, ¿cómo la hago? No la puedo fraccionar físicamente. Es más complicado. Entonces, en último de los casos sí hay solución, pero la solución es el remate. Y el producto del remate es lo que se divide. Porque, insisto, el dinero es lo más fácil de dividir. Correcto. Ahora, yéndonos un poco por la misma línea de lo que nos estuvo comentando, es cierto que la participación que tiene un heredero o el porcentaje que le corresponde, puede ser vendido, ¿correcto? Por supuesto, puedes vender tu cuota. Ya, ahora, y esto es algo muy importante en el que ya tiene énfasis en otra línea, pero es muy importante saber que cuando uno, digamos, compra una casa y vemos que quien te está vendiendo esta casa realmente solamente tenía el derecho te estaban vendiendo se me fue la palabra, creo. Una porción. No te están vendiendo en sí todo el bien, sino que simplemente, y ese heredero puede vender en la porción misma en la que tiene el beneficio. Es correcto. Hay que tomar en cuenta un principio, que nadie puede vender más de lo que tiene. Correcto. Entonces, cuando se habla de vender la cuota, hay que tener mucho cuidado, no tanto por el vendedor, sino por el comprador. Porque nadie te puede vender más allá de lo que tiene, y las cuotas hereditarias no siempre están tan determinadas. Entonces, yo, que creo ser el único hijo, vendo, como heredé una casa, soy el único heredero, tengo el 100%, vendo ese 100% o lo que yo creo que es el 100% de esa cuota hereditaria sobre esa casa, y se la vendo a una persona X comprador. Se lo instrumenta como una compraventa de derechos y acciones hereditarias, y el nuevo comprador pues muy feliz con lo que ha comprado. El día de mañana resulta que yo no soy el único hijo, había otro hijo. Entonces, ese comprador que pensó haber comprado el 100%, en realidad compró el 50%. A eso me refiero, que las cuotas no están plenamente determinadas, porque no hay un papel que te pueda indicar solo son estos herederos, no hay más. En realidad lo hay, pero la gente no lo hace. O sea, ¿cuál es el tema de la apertura de la sucesión hereditaria? Cuando ya se hace la apertura de la sucesión hereditaria, pues ahí ya se define quién entró en la masa hereditaria y quién no. Y de ahí se hacen las distribuciones, se hace la partición judicial, y de ahí sí ya se consolida. Ya no vendes derechos y acciones hereditarias, que es muy común aquí en Ecuador. Ahí ya lo que se vende es el derecho de propiedad. Y ahí sí no me puede salir, no, que resulta que tenía un hermano y el hermano me viene a reclamar. No. Ya si se plasmó en derecho de propiedad, ya no hay nada que reclamar. Cuando compras derechos y acciones hereditarias, ahí sí estás expuesto a que aparezca otro heredero y resulta que es dueño del 25% de aquello que compraste. Y ahí sí no se lo vas a poder quitar. Finalizando, la recomendación que les hace el estudio jurídico, Primum Lex, va a ser básicamente, primero, tener un correcto asesoramiento sobre todo el tema de una herencia, y sobre todo es que empecemos a crear esta cultura de dejar todo ya en papeles, ya poder realizar un testamento para evitarnos tantos problemas que pueden haber posteriormente entre los posibles herederos. ¿Qué recomendación usted podría hacer ahora a los oyentes? Bueno, a los oyentes, primero, si están en posición de herederos, o si en algún momento están en posición de herederos, no se queden solo en la posición efectiva. La posición efectiva no les sirve ni siquiera para hipotecar. O sea, si en algún momento desean hacer un préstamo y tienen un bien que vale $200,000, pero solo han hecho posición efectiva, vayan al banco y van a ver cómo
ni en 5 minutos lo sacan de la institución financiera. Y si están en posición de que quieren comprar un bien y ven que los vendedores son los herederos, pues no compren derechos y acciones hereditarias, porque es muy endeble, es muy débil, están muy expuestos. A la final compran, bien alguien me puede decir, no, mi tío una vez pasó, hizo esto y lo compró y ahí está feliz con su casa y nadie le ha reclamado nada. Claro, pues porque justamente en ese caso le salió la jugada. Pero ¿qué pasa si es que sale un nuevo heredero? Pues ahí sí lo vamos a ver complicado. Entonces no se arriesguen, no arriesguen su patrimonio y si están en posición de querer comprar un bien, no compren derechos y acciones hereditarios. O háganlo, pero a su propio riesgo. Muchas gracias a todos los oyentes y a su vez también cualquier consulta que ustedes tengan puede dejarnos en la cajita de preguntas para absolver, y también cualquier asesoría que deseen pueden contactarnos directamente por medio de nuestras redes sociales o simplemente con la preguntita en la caja de preguntas, que estaremos realizando posteriormente un video. Y síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como Primum Lex, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, estimado abogado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de mi parte encantado y bueno, pues saludos a todos. Muchas gracias.